Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por cada uno de los que estamos presentes esta noche y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos llene, nos hable y te pedimos que nosotros estemos dispuestos a recibir tu palabra, no solamente para escucharla, sino para hacernos hacedores de la palabra y no solamente oidores engañándonos a nosotros mismos. Así que oramos para que sea realmente una noche de mucho provecho en este capítulo. Vamos a revisar hoy día el capítulo 23 de Lucas. Ok, esto ya es el momento final, el día previo a la muerte de Jesús y su crucifixión. Ok, por supuesto, esto está en otros evangelios. Acá describe algunas cosas diferentes. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, y cuando está hablando de eso, está hablando de los fariseos, sus seguidores y toda una muchedumbre, una gran cantidad, llevaron a Jesús a Pilato. O sea, habían estado en el Sanedrín, donde estaban reunidos los judíos, y como decidieron, tenemos que matarte porque tú te has declarado hijo de Dios, lo llevaron a Pilato, porque los judíos no podían castigarlo con la muerte, y lo que ellos querían era que se muriera. Pero si lo mataban, se iban a meter en líos con la autoridad romana. Entonces tenían que llevarlo a donde Pilatos, que era el gobernador. Entonces llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo, ¿de qué lo acusaban los judíos? Lo acusaban de que era un blasfemo, que se hacía hijo de Dios y no lo era, o sea, algo totalmente religioso, totalmente religioso. Pero eso no iba a servir con Pilato, porque eso no era un delito, ningún delito. Entonces empezaron a mentir. O sea, realmente se fueron al extremo total de mentir para matar a alguien. Realmente su pecado de los judíos en ese momento, no hablando de todos, sino de un buen grupo de fariseos, no de todos, de los saduceos también, no de todos, pero un buen grupo de ellos, de los dirigentes, mintieron y engañaron al pueblo también para lograr hacer lo mismo, ¿no? Y dice, a Jesús, hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César. Y Jesús había dicho, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, encima una mentira enorme, ¿no? ¿Cómo prohíbe dar tributo al César? Diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Él no dijo eso. Él dijo, ustedes dicen que yo soy el Cristo. Yo estoy haciendo señales. Si les parece que estoy haciendo señales de Cristo, entonces soy el Cristo, ¿no? Porque ustedes lo están diciendo. Ahora, un rey. El punto aquí es, los judíos esperaban que Cristo sea el rey de los judíos, gobernara y echara fuera a los romanos. Y Jesús dijo, yo no he venido a gobernar acá, he venido a servir. No vino como rey, vino como cordero de Dios para quitar los pecados del mundo. Pero los judíos esperaban un rey. Entonces, toda su fabricación interna de lo que estaban esperando, que no era lo que decía la Biblia, sino lo que ellos querían en su forma, y esa es una lección muy fuerte para todos nosotros, no es que queremos, sino que es lo que Dios ha dicho que va a hacer. Si lo cambiamos el plan, no va a funcionar, porque hay un plan perfecto de amor en Dios, ¿no? Ok. 3. Entonces Pilato le preguntó a Jesús, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole a Pilatos, dijo, tú lo dices. Siguiente palabra, yo no he dicho que soy rey de los judíos, tú lo estás diciendo. ¿Ok? Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este hombre. Claro, le estaban acusando de que él decía que era rey de los judíos para gobernar y echar fuera a los romanos. Dice, yo no he dicho eso, tú lo estás diciendo, yo no, jamás. Entonces, se está declarando inocente. ¿Sí? Pero sin mayor discusión a propósito. Y ahorita vamos a explicar por qué. Nuevamente, ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Alborota significa que lo está llevando a la sedición. No. Alborota, en este caso, Jesús movía las multitudes. Sí, la gente venía a buscarlo en cantidades, no para algo negativo, aunque cuando hizo el milagro de la multiplicación de los panes, la gente quería convertirlo en rey. Y la Biblia dice claramente que el momento que Jesús se dio cuenta que lo querían convertir en rey, se fue, porque él no tenía esa intención en ningún momento. No era un rey terrenal, es un rey espiritual, ¿no? Desde Galilea, o sea, toda la zona de la provincia romana, ¿no? Ok. Entonces, Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo.
Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Ok, este pasaje solamente lo cuentan en Lucas, no se cuenta en ningún otro evangelio. Primero, ¿Jesús era Galileo? No. Jesús era de la tierra de Judá, de la ciudad de Belén, pero había sido criado en Galilea, o sea, de niño ya estaba en Galilea. Entonces tenía el acento, la ropa que usaban los galileos, pero no era Galileo, o sea, no, esa cosa no es así, ¿ya? Pero él había vivido en la jurisdicción de Herodes y las propiedades de su familia estaban en Galilea. Entonces ese terreno, esa zona era de Herodes. Entonces estaban en la jurisdicción de Herodes. O sea, digamos su declaración de vida, dónde estaba su residencia, digamos, ¿no? Para decir en épocas actuales. Entonces le remitió a Herodes, que era el rey de Galilea, que estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle. Este Herodes es el que mandó matar a Juan el Bautista y lo decapitó. Ojo, primero lo encarceló porque hablaba en contra de él y su esposa, que era la esposa de su hermano, que se lo había quitado. Hasta que lo engañaron y tuvo que cortar el cuello y sacarle la cabeza, le entregó a la hija de su esposa, ¿no? Por un engaño en una fiesta que le había hecho. O sea, este Herodes, si bien le interesaba, le gustaba escuchar a Juan el Bautista, pero cuando ya le molestaba un poco dejaba de escucharlo. O sea, ciertas cosas espirituales le interesaban, pero a su manera. Entonces, ¿qué? Jesús está acá. Yo también quiero saber, quiero ver las señales. ¿Quiero seguirlo? No. ¿Quiero cambiar? No. Quiero ver las señales. Mire, Calla, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. O sea, iba por las señales, no por seguimiento, ¿ok? Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y aquí hay un punto bien interesante. Jesús sabía su corazón. Si hubiera sabido, Jesús sabía que podía ayudarlo a cambiar, lo hubiera hablado, ¿no es cierto? Pero quedó callado por dos motivos. Uno es, si no va a recibir la palabra y no va a cambiar, ¿para qué? Pero el otro motivo es que si lo convencía y le hacía señales que iba a ser Herodes, lo iba a declarar inocente y no iba a ir a la cruz y no iba a cumplir la misión por la cual había venido, morir en la cruz por nosotros. Entonces también el motivo mayor fue, si lo convenzo, que me podía convencer bien fácil, algunos cuantos milagros, curo gente y ya soy el favorito de Herodes. Pero el objetivo de Jesús no era ser rey ni estar ahí, sino era su sacrificio para espiritualmente poder convertirnos en hijos de Dios. Sí, ok, eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Se le preguntaba y los otros gritaban y todo, ¿no? Entonces, al ver eso, que Jesús no le respondía y estaban gritando todas esas cosas, dijo, claro, la lógica humana, un rey. Le estoy dando una oportunidad. Si él me muestra señales, yo lo voy a salvar. Pero no me responde. Entonces, ¿qué pasó? Entonces Herodes con sus soldados le menospreció. O sea, este no es verdad, pues si fuera verdad me diría y yo lo salvaría, los libros de todos estos que lo están persiguiendo. ¿Mm? Por eso le menospreció y escarneció. Porque ¿qué estaban buscando nuevamente? Un rey en la carne, un Cristo carnal, un Mesías que venga para el reino de la tierra, no el reino celestial. Eso es lo que estaban esperando, no lo que realmente dijo Dios que iba a hacer. Le menospreció y escarneció, vistiéndole una ropa espléndida, y volvió a enviarla a Pilato. ¿Cómo lo escarneces con una ropa espléndida? Suena raro, ¿no? Tú le pondrás pues andrajos para escarnecerlo, no. Es como decir, tú eres el famoso rey de los judíos, pero no lo eres. O sea, burlándose de él. ¿Eh? Esta ropa que te ponemos, tú no la llenas. Algo así. No decir la palabra exactamente qué, pero lo escarnecieron, se burlaron de él poniéndole ropa espléndida, como de rey, pero negándole la aceptación como rey. ¿Por qué? Lo escarnecían y se burlaban de él. Inclusive lo escupieron, lo pegaron, etcétera, etcétera, ¿no? Y volvió a enviarle a Pilato. Una vez que hizo eso, se lo regresó a Pilato. Estaban en Jerusalén. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Es un comentario nada más. ¿Qué pasó? Ese contacto
permitió que se hicieran amigos. Ahora, Herodes lo menospreció a Jesús y Pilatos lo mandó crucificar. Entonces, en alguna cosa quedaron como, y bueno, hicimos más o menos lo mismo, ¿no? Ok. Se hicieron amigos. Y ahí, entonces, cuando le regresaron a Jesús, todo esto estamos hablando tempranito en la mañana, debe ser ya este momento 7:30, 8 de la mañana. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, los principales gobernantes generalmente eran saduceos, también fariseos, o sea, no solamente, no todos los sacerdotes eran gobernantes, pero también a la gente política que había en la zona, o sea, sacerdotes, gobernantes y al pueblo, se llamó a todos. Y le dijo, me habéis presentado a Jesús, como un hombre que perturba al pueblo. Ustedes están acusando de eso, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. En otras palabras es, oigan, ustedes no han presentado nada que valga. Como fiscales son un fracaso. Y ni aun Herodes, porque os remitía a él, le encontraba algo. Y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Entonces, y dice, le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Cada fiesta se hacía una cosa especial y soltaban un preso. Ok. Lo que estaba diciendo Herodes, Pilato bien claro es, acá no hay nada. Este es inocente. Pero ¿qué pasa? Le iba a soltar a Jesús y no iba a cumplir la profecía. Entonces, en el espíritu pasó algo. El espíritu del mal tiene que haber influido sobre todos ellos, porque toda la multitud dio voces a una, o sea, los unió. Fuera con este y suéltanos a Barrabás. O sea, los fariseos no le decían que suelte a Barrabás, que suelte a Barrabás, pero como que entraron en el unísono, un mismo espíritu. Y eso pasa, por ejemplo, cuando a veces están queriendo capturar a un hombre y lo cuelgan en una turba, lo matan. La turba completa, que muchos ni siquiera eran asesinos nunca, en ese momento agarran y matan a un ladrón o lo que sea, porque el espíritu ese, sí, sí, Rosy. ¿No es espíritu de masa? Sí, es un espíritu de masa, ¿sí? Pero es un mal espíritu. Ok, Claro. ya. Sí, cierra el micrófono, por favor, gracias. Entonces, ese espíritu es del mal. Entonces, en ese momento entró el espíritu, Satanás, para derrotarlo, ¿no? Ok. Entonces, toda la multitud, ojo, mucho de esa multitud, unos días antes, unos 5 días antes, cuando Jesús entra a Jerusalén, dicen, Hosana, el rey, ¿no? El hijo de David, Hosana, que viene de rey mandado por Dios, y le pusieron palmas y pusieron sus ropa, sus abrigos para que pasara por encima. En menos de una semana estaban pidiendo que lo maten. Y ahí te das cuenta que qué cosas estaban esperando todos. Estaban esperando un Mesías humano que lo saque de este mundo humano para seguir progresando humanamente, no el Mesías que venía. Y a los pocos días están pidiendo que lo maten. ¿Ok? Fuera con este y suéltenos a Barrabás. Este Barrabás había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. O sea, no era un delito pequeño, era un delincuente. Pero pidieron a Barrabás en vez de a Jesús, para que vean cómo estaba influido ese espíritu de masa. Y les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Que decía, oye, aparte, en otro evangelio dice que su mujer le dijo, oye, no tengas nada que ver con este, porque he soñado quién es y toda la cosa, ¿no? Entonces le advirtió su esposa a Pilato que lo soltara, ¿no? Entonces él también quería soltar a Jesús. Eso está en otro evangelio. Pero ellos, ¿quiénes? Toda la multitud, volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y él le dijo por tercera vez, pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte ha hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Como diciendo, bueno, si ustedes tanto lo quieren, le doy un castigo, pero tengo que soltarlo, porque este es inocente. Mas ellos, el pueblo, instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. O sea, fue
como una más multitud, gritando a una en contra de Jesús, ¿no? Entonces, ante esa situación, Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. En otro evangelio dice, bueno, que se lavó las manos, ¿no? Yo no tengo nada que ver con este asunto ustedes cargarán con eso. Y ellos dijeron que caiga sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. 40 años después, los romanos entraron, ¿no? Y en el año 70 después de Cristo, destruyeron Jerusalén y destruyeron toda Judea. Los metieron a la cárcel, los deportaron y murieron millones de judíos, hombres y mujeres. Y la nación desapareció. Cuando ellos pidieron que su muerte, ¿no?, caiga sobre nosotros, en nuestra descendencia, pidieron eso, recibieron eso. Fuerte, ¿no? Ok. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. En otras palabras, cedió a otro que estaba muy mal, obviamente, pero por la parte política, el temor, que había una rebelión, entre que tenía que poner un ejército y parar una rebelión y un hombre que muera, bueno, pues para ellos los judíos no valían nada. Eran ciudadanos ni siquiera eran ciudadanos, eran sujetos de tercera, cuarta clase. Uno más, uno menos, ni les iba, ¿sí? Así que, y entonces prefería hacer eso. Ok. Y llevándole, o sea, lo estaban llevando hacia Getsemaní, que es el sitio donde estaban las cruces, donde ponían las cruces, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima de la cruz para que la llevase tras Jesús. En otros no dice cruz, dice madero. Madero, cruz, hay traducciones diferentes. Entonces, a Jesús lo llevaron, pero el que cargó la cruz fue Simón de Cirene, hasta el sitio. Jesús nunca cargó la cruz, ¿no? Nunca. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. O sea, también había gente que estaba llorando por Jesús, porque había tenido discípulos y apóstoles y muchas mujeres que lo seguían y lo servían, que creían en él, ¿no? Entre ellas María Magdalena, su mamá María, etcétera, etcétera. Y le seguía gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellos, o sea, la miró, le dijo, hija de Jerusalén, no lloréis por mí. Ok, vamos primero, antes de explicar lo siguiente. No lloréis por mí porque yo lo que voy a hacer va a ser buenísimo para ustedes. O sea, pero él lo sabía, porque al morir por nosotros, pagar nuestros pecados y nos daba libertad en el espíritu. Perfecto. Pero eso no lo entendían ellos. Pero dicen, no lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron, porque mataron a todos sus hijos cuando vinieron romanos. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Qué significa esto? Que iba a venir una prueba muy fuerte. ¿Qué es el árbol verde? Jesús, porque es el árbol lleno de vida. Cuando alguien no tiene a Dios, ¿qué cosa es? Es seco, es un árbol seco, no tiene, está muerto. Acuérdense, Jesús nos saca y nos da una nueva vida, un nuevo nacimiento. Entonces estamos muertos hasta que nacemos de nuevo en Cristo. Entonces lo que está hablando aquí es, si en el árbol verde, en mí, hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Realmente fue un maltrato enorme al pueblo judío, como repito. Y en otras profecías se habla, en Lucas, que le hemos revisado antes, Jesús cuando hablaba de la destrucción de Jerusalén cuando vengan a sus puertas, y luego de la segunda venida, cuando viene la gran tribulación. Serán dos eventos que Jesús habla. Se habla más de la gran tribulación en Mateo y un poco más de la destrucción de Jerusalén en Lucas, pero luego se habla un poco de eso, ¿no? Ok. Pero acá está hablando de la destrucción de Jerusalén. Después se entiende, obviamente, no, en ese momento no lo entendieron. No sabemos cuándo ocurrió la destrucción de Jerusalén y de toda Judea, ¿no? Ok, llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. O sea, merecían la muerte y lo iban a crucificar, según la ley romana. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera o Gólgota, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Me disculpan que antes cometí un error, le dije Getsemaní. No, Getsemaní es el huerto, ¿ya? La calavera o Gólgota. Esa es la palabra de eso. Y Jesús decía,
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Ok. ¿Quién repartieron sus vestidos echando suertes? ¿Quién? Los soldados romanos. Entonces, ¿de quién estaba hablando Jesús? ¿El que perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Está hablando de los ladrones? ¿Está hablando del pueblo judío? Está hablando de los soldados romanos, porque ellos no sabían lo que estaban haciendo. Para ellos, sencillamente estaban cumpliendo eso. Ellos no tenían toda la información que tenía el pueblo judío de cómo iba a ser el Mesías, cómo iba a venir, ni los milagros y cosas que Jesús había enseñado. ¿Por quién pide? Por los soldados romanos, que es lo que ejecutaron la sentencia. O sea, diciendo, no le echemos la culpa a ellos. Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Sí? Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ahí se cumple parte de una profecía que está en el Salmo 22. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban diciendo, ¿a otro salvó? Sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. O sea, si realmente sálvate, pues. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre para que tomara. En otra parte dice porque tenía sed, ¿no? Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. En otro evangelio nos cuentan que los fariseos cuando vieron eso, los saduceos dijeron, no, que no diga eso, que diga, él dice que es el rey de los judíos. Y Pilato dijo, ya está así, que quede así. Y quedó. O sea, declarando en su momento, este es el rey de los judíos, el rey espiritual, ¿no es cierto? Ok, nuevamente, lo retaron a Jesús. ¿Pero qué hizo Jesús? Me pueden retar, pero yo tengo que obedecer a mi Padre. ¿Se acuerdan con la tentación? Cuando el diablo lo tienta, a Jesús, Satanás lo tienta, ¿qué le dice? Tírate de este edificio y los ángeles te van a aguantar. Y dices, no voy a tentar al Señor mi Dios. Lo que Él me pida voy a hacer, no lo que tú me quieras tentar con tal demostración. Porque Él podría haber demostrado que era el Cristo ahí. Fácil. Bajaban unas legiones de ángeles, paraban a todo el mundo y se levantaba, lo hacían flotar o se transfiguraba como se transfiguró. Él podría haber hecho una señal impresionante y convencer a todos que era el Mesías. Ese no era el objetivo. El Señor sabía y por qué tiene ese plan con nosotros de esa forma. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? Estando en la misma condenación. Uy, ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta que ya te vas a ir de esta vida y sigues con tu comportamiento? ¿No recapacitas para nada? Ahí paremos un ratito porque no tenemos que estar en la muerte para recapacitar. Cada vez que nos pasa algo, cualquier prueba, es un momento de parar. Señor, ¿qué quieres que cambie? ¿Qué cosa? Puede que no sea un castigo, pero siempre preguntarse, ¿he hecho algo por lo cual me ha venido esto? Es bueno, no para echarse la culpa, no, para darse cuenta, para no volver a hacerlo, ¿no es cierto? Ok, entonces, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y declara, nosotros, y ahí declara, a la verdad, justamente padecemos. Yo me merezco esto, soy culpable. Número uno, o sea, reconoce su culpa. Uno, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea, esto no es más de lo que merecemos, no. Realmente esto es porque hemos pecado y hemos fallado. O sea, reconoce totalmente su falta. Mas este, señalando a Jesús, ningún mal hizo. Hasta ahí este. Pero ahí dice una declaración fuertísima. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En el otro evangelio dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Cuando vemos la palabra Señor, significa que le está reconociendo autoridad. Y nuevamente, si tú estás viendo a alguien que está muriendo como un ladrón, malherido, golpeado, sucio, sin ninguna victoria, ¿lo vas a considerar un rey? ¿Lo vas a considerar como algo? Este hombre dice, Señor, o sea, tú eres autoridad. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Había entendido mejor que sus apóstoles y sus discípulos que el reino de Dios no era aquí, sino era el reino espiritual. Esto es parte, por supuesto, pero no es lo que tenemos que conquistar. Por eso dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas serán añadidas. Entonces, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, está diciendo, tú tienes un reino, tú eres rey, tú eres Señor. Estaba declarando, yo creo que tú lo eres, o sea, yo estoy seguro que tú eres. ¿Y qué está pidiendo? Acuérdate de mí. O sea, sé que tú eres rey. Y entonces Jesús le dice en ese momento,
de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Acá hay una cosita que hay que aclarar. En las traducciones puede decir dos cosas. Una, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O la otra traducción es, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Hay gente que defiende la segunda diciendo pues que Jesús no se fue al paraíso ese día, no se fue al cielo, porque primero estuvo acá en la tierra y todas las profundidades. Y ahí cometen un error, porque el paraíso en ese momento no estaba en el cielo. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló de un muerto que se llamaba Lázaro, un pobre y un rico? Y uno estaba en el seno de Moisés, de Abraham, perdón, y el otro en un sitio de tormento. Ese seno de Abraham es el paraíso. Momentáneamente el paraíso estuvo acá, todo en el mundo espiritual, pero acá, no en el otro lado. Y ahí es donde Jesús estuvo predicando en ambos sitios, en donde estaban cautivos, cuando estuvo muerto. Eso es toda una clase al respecto que vamos a hacer en otro momento. Entonces, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso, o te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, los dos se pueden cumplir perfectamente, no se niegan teológicamente, no hay una negación, aunque puedes escuchar las dos traducciones, ¿ok? Cuando era como la hora sexta, ¿cuál es la hora sexta? Las 12 del día. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. De 12 a 3 hubo un apagón. Eclipse, no pues. Eclipse no, ¿por qué? Porque un eclipse no dura pues tanto. No hay ningún eclipse que puede durarte 3 horas. O sea, no. Pero hubo un apagón. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció. O sea, estaba velado. ¿Eso podría ser aparte un eclipse? Podría ser aparte un eclipse. No lo sé. Pero ahí hay un punto. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Esto es importante. El templo judío tiene 3 partes. La parte principal, el centro se llama el Santa Santorum, el santo de los santos donde estaba el arca. Justo afuera se llama el lugar santo, donde se entregaban los sacrificios y se quemaba el incienso. Y había un velo, que no es un velito así delgadito, un tul, no. Era un velo muy grueso que separábamos porque nadie podía entrar más que el sumo sacerdote una vez al año. En el momento que Jesús muere, el velo del templo se parte a la mitad. Ese velo decía, el ser humano está separado de mí, porque sus pecados y sus errores y todos lo han separado de mí. Pero cuando Jesús muere y da su vida por nosotros y paga nuestros pecados, ese velo se parte porque ya no hay separación entre Dios y los hombres que son salvos, que hemos recibido a Jesús. Por medio de la sangre de Jesús, ese velo de separación se rompió y ya no tenemos esa separación. ¿Ok? Entonces, se regó por la mitad. Entonces, ¿a qué hora? A la hora novena. Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Muere una muerte súbita. Y hemos hablado de esto, que Jesús debería haber muerto en días, pero el Salmo 22 que lo hemos revisado explica cómo su corazón se derritió en sus entrañas, tuvo como una congestión a nivel pericárdico por la sangre y tuvo lo que se hace es un paro súbito y murió. No en el tiempo normal que mueren las personas, tanto es así que tuvieron que matar a los ladrones porque estaban vivos, por supuesto. Y Jesús clamó a gran voz, o sea, no es que estaba muriendo y no tengo más, no, clamó a gran voz porque tenía la energía para hacerlo. Finalmente su corazón se paró, ¿no? Que hemos explicado en el Salmo 22. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. ¿Qué cosa vio él? Vio el eclipse, posiblemente eclipse, y la oscuridad. ¿Qué más vio? Vio esos datos y vio otras cosas más que no están descritas en este evangelio, que corresponden y también que hubo un terremoto, que también está otro evangelio, el momento que muere, la tierra se sacudió en ese mismo instante. Entonces todo eso indicaba al centurión, oye, este hombre era justo, ¿no? Está muerto por las puras. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, la palabra que usan espectáculo, porque fue un espectáculo, lo ponen, ¿qué pasó? Tinieblas, el sol se oscurece, terremoto, y ocurren toda una serie de cosas, ¿no es cierto? Entonces, es un espectáculo. Viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. O sea, pucha, metí la pata, ¿no? O sea, yo he pecado en esto, ¿no? Entonces, se fueron golpeándose el pecho. O sea, era visible para ellos. No describen todas las circunstancias, pero eso es lo que pasó, era un espectáculo.
Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. O sea, su gente no estaba ahí al costado. Jesús murió solo desde el punto de vista de seres queridos. No tenía un ser querido al costado. Nada. Estaban lejos. ¿Ya? Estaban lejos mirando, pero lejos. No pudieron. Solamente en un momento dado, corto, estuvo María y Juan. En ese momento Jesús exclamó algunas palabras que ya le hemos visto en otro evangelio. Ok. Ya estamos acabando este capítulo. Ahora dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, o sea, del Sanedrín, varón bueno y justo. Este José de Arimatea también era fariseo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, o sea, no estaba de acuerdo con que lo mataran ni que lo castigaran ni nada de esas cosas, pero eran minoría, pues. Entonces no pudieron hacer prevalecer. Entonces él no consentía. Entonces cuando vio todo esto, ¿qué hizo? Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Curioso, porque la Biblia dice que murió entre malhechores, iba a morir entre malhechores, iba a ser enterrado entre ricos. La tumba que le dieron era una tumba nuevecita, recién hecha, de ricos. A los pobres no lo ponían en una tumba, en un sepulcro, lo tiraban en una fosa común. ¿Sí? Es completamente diferente, ¿no? Es para ricos. O sea, entre ricos fue su sepultura. También es una profecía dada antiguamente. Ahora, acá no se cuentan los otros detalles, que Pilato mandó chequear si realmente se habían muerto o no se habían muerto, que está en otro evangelio. Pero acá lo que importa es, José de Arimatea lo puso en la tumba, que era una tumba nueva. Y acá vamos a entender un pedacito que es difícil de entender. Este es el pedazo más difícil de entender, ¿eh? Del 54 al 56. Dice así, era día de la preparación. ¿Preparación de qué? Preparación de la Pascua. Y estaba por comenzar el día de reposo. En todos, acá ven una letrita A, dice, aquí equivale a sábado. Y acá es donde casi todo el mundo se equivoca. Aquí equivale a Shabbat. Y Shabbat lo traduces como sábado. Sábado es día de reposo. Entonces, ojo, hay un sábado cada semana y hay Shabbats, días santos especiales. Entonces hay que saber que el Shabbat no significa sábado físico, sino el día santo. Y todos los sábados eran santos, pero había unos santos especiales, como en otro evangelio hemos visto, era un Shabbat especial. Ok. Y el día de preparación, ¿qué significa? Que era el día para prepararse para la Pascua. Ese día, en otros evangelios mencionan que era el día de Pascua y tenían que prepararse para eso. Jesús muere como cordero para ser comido en la Pascua. La Pascua correspondía al día siguiente. ¿Ok? ¿A qué hora muere? A las 9. 9 significa 3 de la tarde, más o menos. Entre que lo hacen y todo, eran las 6. La costumbre judía es que a las 6 de la tarde comienza el día siguiente. Entonces el Shabbat, ¿a qué hora arranca? A las 6. ¿Ok? Entonces vamos viendo. Dice así, era día de preparación y estaba por comenzar el día de reposo, el día Shabbat, el Shabbat. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. O sea, agarraron y lo siguieron. Y tuvieron que hacerlo muy rápido porque como era el Shabbat de Pascua, lo hicieron muy rápido y obviamente no pudieron hacer nada de lo que normalmente hacen las especies aromáticas, los ungüentos. ¿No? Vieron el sepulcro y cómo fue puesto, sabían dónde estaba. Y vueltas, o sea, regresaron, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Ok, vamos a parte. Los que enseñan que Jesús murió viernes, ¿qué significa? Murió a las 3:30, y fue enterrado, y que las mujeres descansaron el día de reposo. El día de reposo comienza a las 6 de la tarde, hasta el día siguiente. Entonces, prepararon las especias y descansaron. No pudieron prepararlo el viernes. Entonces, ¿cuándo lo prepararon? Porque si preparaban ese día no podían porque ya era día de reposo. El día de reposo no podían preparar, están prohibidas conforme al mandamiento. Entonces, cuando dicen descansaron el día de reposo, este reposo también dice descansaron el sábado.
que es el sábado de físico, ¿ya? Entonces, murió Jesús justo antes del Shabbat de Pascua y las mujeres descansaron el Shabbat de Pascua y descansaron el sábado. Entonces, son 2 días diferentes. Pero para poder preparar las especies aromáticas ungüentas, en otro evangelio dice que fueron a comprar para preparar especies aromáticas ungüentos. Nuevamente, para ir a comprar, primero tenían que regresar a la ciudad y ya no podían porque era las 6 de la tarde. Tenían que descansar. Entonces, tiene que haber un día de no descanso entre este Shabbat especial, Pascua, y este sábado de semana. Entonces, tiene que haber sábado, un día intermedio y otro día más de Shabbat, de descanso. Y Jesús cuando muere, no en el Shabbat, sino el día anterior al Shabbat. Entonces Jesús muere aquí y hay un día santo de descanso, un día de preparación de ungüentos, otro día de reposo y recién el domingo vienen. Entonces, domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles. Jesús muere miércoles. ¿Por qué? Si hubieran sido 2 días seguidos nada más, Jesús dijo, voy a estar 3 días y 3 noches como estuvo Jonás en el vientre de la ballena. Y entonces Jesús hubiera mentido si hubiera muerto el jueves. Porque jueves a las 3 de la tarde significa a viernes 24 horas, a sábado 24 horas, a domingo a las 3 de la tarde 24 horas, y en la mañana del domingo no lo encontraron. O sea, él no pudo haber muerto el jueves. A viernes, a sábado, a domingo. Habría resucitado él domingo a las 3 de la tarde. Entonces, no. Nos queda el día anterior, miércoles, que encaja con esta descripción. Si lo logramos entender, porque acá se confundieron al decir Shabbat y como no conocían lo que traducían, una cosa es Shabbat, no sábado de semana, y otra cosa es Shabbat, sábado de semana. Y las dos palabras es la misma, ¿ya? Entonces, si muere el miércoles a las 3 de la tarde, a jueves, a viernes, a sábado. ¿Cuándo resucitó Jesús? Todo el mundo dice domingo de resurrección. ¿Por qué? La Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice que fueron el domingo a primera hora, apenas amaneció, cuando se acabó el sábado se acaba justo cuando amanecía, se fueron a verlo inmediatamente, apenas salió la luz, se fueron y no lo encontraron, no lo vieron resucitar, nadie lo vio resucitar, solamente que el sepulcro estaba vacío. ¿A qué hora resucitó? No lo dice la Biblia, pero Jesús dijo que iba a estar 3 días y 3 noches. Entonces, ¿cuándo ha resucitado? Posiblemente el sábado, no el domingo. Porque si hubiera, por la hora, 3 días y 3 noches, si hubiera resucitado el domingo, hubiera sido 3 días y 4 noches. Entonces, Jesús estaba mintiendo. Él dijo 3 días y 3 noches. Ahora, ¿por qué el sábado? Y ahí está el punto. Porque el sábado era el día de reposo. O sea, Jesús resucita porque el día de reposo significa, ya acabé mi trabajo, ahora reposo. Jesús acabó su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Era morir por nosotros y estar 3 días predicando, 3 días y 3 noches predicando a los espíritus cautivos. Terminó ese trabajo y descansó. O sea, se cumple cada detalle bíblico. Es la única explicación posible, por si acaso no encaja ninguna otra. Cualquier otra, de 2 días, de un día, están equivocados, ¿ya? Para que tengan una idea de cómo es esto. Ok, entonces, muchas gracias por su atención. Ahora pasamos a comentarios.